Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar nuestra práctica de laboratorio de la guía número 10. Nuestro grupo está conformado por Javier Esteban Parada Bernal, Cristian David Pavón Rey, Jean Sebastián Solina Domínguez y quienes habla, Nelson Augusto Quintín Herrera. El día de hoy vamos a realizar el método de cascada. Es un método muy usado para poder automatizar pequeños procesos industriales donde se controla el accionamiento de cilindros de doble efecto que deben cumplir secuencias determinadas. Puede desarrollar la automatización de la situación propuesta en el tablero de la prueba y simular en el software de Fluid. La voladora de chapas hace la siguiente función. El cilindro A sujeta la pieza, posteriormente el cilindro B hace el primer doblado y finalmente el cilindro C hace el segundo doblado. Como primer ejemplo, entonces tenemos primero, deducir la secuencia de trabajo a partir de la aplicación práctica. En este ejemplo, se produce la secuencia. Aquí pues vemos como tal la secuencia de A más, de B más, B menos, C más, C menos y A menos, que se conforma en tres grupos. Dividir la secuencia en el trabajo de grupos de manera que en su mismo grupo no haya dos letras iguales. La segunda condición es que cada grupo debe abarcar el máximo número de letras posibles, con el fin de reducir mínimo de número de grupos resultantes. Con los criterios anteriores, la secuencia queda dividida en grupos de la siguiente manera. En el grupo A, en el grupo 1, perdón, en el grupo 1, A más y B más. En el grupo 2, B menos, C más. En el grupo 3, C menos, A menos. 3. Dibujar todos los cilindros que intervengan en sus correspondientes válvulas de mando. Entonces acá tenemos nuestras tres válvulas, 5.2 bioestables. En el siguiente paso debemos dibujar por debajo tantas líneas de presión como los grupos indicados. En este caso tenemos tres grupos. En el siguiente paso debemos de colocar las memorias debajo de las líneas de presión. Las memorias son válvulas biestales 5.2. El número de estas válvulas es igual al número de grupos menos 1. En este caso, como tenemos tres grupos, menos 1, se necesitarían de dos memorias. En el sexto punto, debemos hacer un cuadro de trabajo, que lo podemos identificar en 4 columnas. Cada una interpreta en la columna 1 la fase, en la columna 2 el grupo, en la columna 3 la señal y por último el final de carrera. Nos dice, las primeras señales en la válvula de cada grupo son tiradas por la línea de presión de su grupo. En este caso, las primeras señales de cada grupo son A más, B menos y C menos. Entonces, C más al grupo 1, B menos al grupo 2, grupo 2 y la última que es C menos el grupo 3. Paso 8 nos dice, las siguientes señales de cada grupo toma presión de fin de carrera, activado el
anterior. Las siguientes señales de cada grupo son: insertamos 3 válvulas, funcionamiento en el origen. Entonces, después sigue, entonces se conecta. Ve, acá le damos nombre de se sucede acá A1, y acá A0. No, disculpe, B sub 0. Entonces, A menos se conecta a sub 0, B más se conecta a 1, C más B sub 0. Entonces, antes de eso, vamos a cuantificar los datos. Entonces, A sub 0, 0. Entonces, el siguiente paso nos está diciendo que el paso 9 dice: los últimos finales de cadena de cada grupo da presión a las válvulas de memoria correspondientes para que cambie la presión al siguiente. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Necesitamos otras 3 válvulas, 3, 2, funcionamiento de rodillo. Entonces, voy a colocar a 3. Entonces, acá es sub 0. Acá es B1 y acá es C1. Entonces, el paso 9 dice: los últimos finales de cadena de cada grupo da presión a las válvulas de memoria correspondientes para que cambie la presión al siguiente. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Necesitamos otras 3 válvulas, 3, 2, funcionamiento de rodillo. Entonces, voy a colocar a 3. Entonces, acá es sub 0. Acá es B1 y acá es C1. Entonces, al sub 0 con la válvula primero, estaba acá. Entonces, listos, continúe. Para el paso 10, todos los finales de carrera toman presión de su grupo. Entonces, el final de carrera A1 y B1 toman presión del grupo 1. El final de carrera B0 y C1 toman presión del grupo 2. Y por último, los finales de carrera C0 y A0 toman presión del grupo 3. El paso 11 nos dice: finalmente, insertamos un pulsador manual que nos dé inicio al ciclo. Además de esto, conectamos todas las válvulas biestables a una fuente de aire.
Entonces, como lo hicimos, todos se conectaron de la válvula hasta la primera. Entonces, eliminamos esta para colocar esta con funcionamiento manual. Muy bien, para nuestro diagrama espacio-fase, entonces en este diagrama representamos la activación y la desactivación de cada uno de los cilindros. Entonces, como podemos ver, en primera instancia se realiza la activación de A, mientras que B y C están en reposo. Luego, el cilindro A envía una señal al cilindro B para que éste se active, mientras A sigue activo y C continúa en reposo. Luego B vuelve a su posición inicial, mientras A continúa activo y C sigue en reposo. Luego B envía una señal al cilindro C para que éste se active, mientras B queda en reposo y A sigue activo. Luego C regresa a su posición inicial, mientras el cilindro B sigue en reposo y A sigue activo. Finalmente el cilindro C envía una señal al cilindro A para que éste retorne a su posición inicial y se cumpla el ciclo. Y el siguiente paso es, vamos a mostrar la simulación. Funcionamos la válvula. Entonces, ahí se puede evidenciar que primero se mueve, primero cumple A más, primero se mueve, después B menos, después de va a estar otra vez nuevamente, y por último C más sale y C menos regresa para que quede la posición inicial A. Y así cumple la secuencia. Entonces nosotros tenemos 3 métodos diferentes que los vamos a mencionar. Entonces, ese se llama método cascada nuevo, que lo único que cambia es que cada uno no está conectado directamente al grupo, sino a la válvula de aire. Este método cascada simplificado, lo que cambia es que eliminamos la válvula de aire con su comprensión, entonces que quedan directamente las válvulas sin coros, válvulas de aire directamente conectadas a ellas y una de memoria con su aire también. Y también se cumplen las condiciones. Por último tenemos el método tradicional, que acá lo que colocamos es 3 válvulas de simultaneidad, que son estos 3, que están directamente conectadas al grupo 3, 1 y 2, para que cumpla la condición. Bueno, así acabamos el laboratorio. Entonces espero que les guste y muchas gracias.